Enzimas. Muchas enzimas solo pueden realizar su función catalítica en asociación con otra molécula no proteica de tamaño relativamente pequeño denominada coenzima. Las coenzimas pueden estar firmemente unidas a la enzima por uniones covalentes u otro tipo de enlace fuerte, formando complejos difíciles de separar. Algunos autores prefieren llamar a este grupo prostético y reservar el nombre de coenzima para aquellas cuya asociación a la proteína es más laxa. En este texto se utilizará el nombre coenzima, cualquiera sea el carácter de unión a la enzima. Las dos porciones, proteica y no proteica, son indispensables para la actividad y el funcionamiento de la enzima. El sistema completo se llama aloenzima y está constituido por la proteína enzimática, designada apoenzima, y la coenzima, que es no proteica, termoestable y de tamaño relativamente pequeño. Entonces la holoenzima es la apoenzima más la coenzima. Oxidorreductasas, transferasas, isomerasas y ligasas requieren coenzimas. Las coenzimas intervienen activamente en la reacción experimentando cambios que compensan las transformaciones sufridas por el sustrato. Por ejemplo, las coenzimas de las oxidorreductasas aceptan o ceden los hidrógenos o electrones sustraídos o donados al sustrato. Las transferasas poseen coenzimas capaces de captar o ceder el grupo transferido en la reacción. Muchas de las coenzimas presentan estructuras de tipo nucleotídico. Por otra parte, las coenzimas están relacionadas con las vitaminas, compuestos que el organismo no puede sintetizar y deben ser aportados por la alimentación. Las vitaminas, pertenecientes al llamado grupo o complejo B, forman parte de estructura de coenzimas. Esta participación en los procesos enzimáticos otorga a muchas vitaminas su importancia fisiológica. La tabla 8.1 presenta una lista de coenzimas e indica la vitamina relacionada. En el capítulo 22 se tratará el papel funcional de vitaminas. Si bien siempre participa en un determinado tipo de reacción, una coenzima puede unirse a distintas apoenzimas y actuar frente a diferentes sustratos. Por ejemplo, lactato deshidrogenasa, malato deshidrogenasa, glutamato deshidrogenasa y otras oxidorreductasas utilizan la misma coenzima, la nicotinamida, adenina dinucleótido, NAD, aceptora de hidrógenos sustraídos al sustrato, es decir, no es la coenzima, sino la apoenzima la responsable de reconocer con precisión al sustrato. La especificidad de la holoenzima depende de la porción proteica. Metaloenzimas. En algunas enzimas, la presencia de iones metálicos es indispensable para la acción catalítica. Los iones metálicos contribuyen al proceso catalítico por su capacidad para atraer o donar electrones. Algunos metales fijan ligados a su esfera de coordinación, lo cual los habilita para unir sustratos. Otros contribuyen al mantenimiento de las estructuras terciaria y cuaternaria de la molécula enzimática. En todas las metaloenzimas, la eliminación del componente metálico determina la pérdida de la actividad. Los siguientes son ejemplos de este tipo de enzimas: hierro, catalasa, peroxidasa y citocromos son homeoproteínas en las cuales el hierro es esencial para la actividad enzimática. Cobre, tirosina, ácido ascórbico oxidasa, citocromo oxidasa, que posee además hierro, contienen cobre. Zinc, alcohol deshidrogenasa, anhidrasa carbónica son enzimas con zinc como parte integrante de su molécula. Molibdeno, integra la molécula de xantino oxidasa, entre otras deshidrogenasas. Magnesio, es requerido por enzimas que usan ATP como cofactor. La forma activa de ATP es un complejo ATP magnesio más 2. El magnesio más 2 se une a los grupos fosfato de la carga negativa del ATP.
Manganeso. El ion manganeso es indispensable para la acción de la acetil-CoA carboxilasa, desoxirribonucleasa y otras enzimas. Selenio. El selenio se une covalentemente a la glutatión peroxidasa. Calcio. Muchas enzimas requieren calcio más 2 o son activadas por él. La actividad de algunas enzimas depende de la presencia de determinados iones en el medio, como por ejemplo sodio y potasio o aniones cloruros no metálicos. Catálisis enzimática. Según se ha mencionado, las enzimas aumentan la velocidad de reacción disminuyendo la energía de activación. Catálisis enzimática. Según se ha mencionado, las enzimas aumentan la velocidad de reacción disminuyendo la energía de activación. De esta manera, mayor número de moléculas alcanzan el estadio intermediario o de transición, y la transformación química se acelera. Las enzimas aumentan enormemente la velocidad de reacción y, como todo catalizador, no modifican en absoluto el cambio neto de energía ni la constante de equilibrio. Durante el curso de la reacción, la enzima se une efectivamente al o los sustratos formando complejos transitorios. Las eventuales modificaciones de la molécula durante dicha transformación son efímeras. La enzima aparece inalterada al final de la catálisis. Una enzima E cataliza la transformación del sustrato S en producto P. Primero se une a la enzima y sustrato para formar el complejo ES, el cual luego se disocia de la enzima y producto. El proceso puede representarse en la siguiente ecuación: enzima más sustrato, complejo intermediario, ES, y luego da enzima más producto. La formación del complejo ES, inicialmente propuesta sobre esta base teórica, ha sido demostrado experimentalmente. En el transcurso de la reacción de la enzima se une efectivamente al sustrato. Al final, la enzima no muestra cambio alguno y puede nuevamente unirse a otra molécula de sustrato. Ello explica por qué muy pequeñas cantidades de enzima aceleran enormemente la velocidad de reacción, ya que la misma molécula es reutilizada muchas veces. Sitio activo. Para formar el complejo ES, el sustrato se fija al lugar definido de la enzima. Esta región de la molécula ha recibido distintas denominaciones de sitio activo, centro activo, sitio catalítico o lugar de sustrato, y es donde cumple la acción catalítica. El lugar de sustrato posee sitios de unión y catalítico. Al fijarse al primero, el sustrato se dispone de manera tal que el enlace al ser modificado en la reacción se ubica exactamente en el mismo sitio catalítico. Tanto la unión como la acción catalítica exigen una conformación tridimensional altamente específica a nivel del sitio activo, en el cual las cadenas laterales de los restos aminoacídicos aportan grupos funcionales esenciales. Por ejemplo, cadenas laterales reactivas como la cisteína, el glutamato, el aspartato, la lisina, la arginina, la histidina, la serina y la treonina, o restos hidrofóbicos, suelen desempeñar un papel importante en la unión del sustrato. El sitio activo es una agrupación de número no muy grande de aminoácidos, distribuido especialmente de manera precisa. Esta disposición se mantiene gracias a la contribución de las estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de la proteína. En la formación del sitio activo participan restos aminoácidos situados a veces en disposiciones distantes de la cadena polipeptídica que convergen en una zona restringida y se ubican en posiciones espaciales adecuadas por los plegamientos y torsiones de la cadena. La unión del sustrato a la enzima comprende la formación de enlaces no covalentes, tales como puentes de hidrógenos, enlaces iónicos e interacciones hidrofóbicas y de Van der Waals. Interacciones hidrofóbicas y de Van der Waals. Los grupos químicos del sitio activo, capaces de interaccionar con el sustrato, están dispuestos en el espacio de tal modo que enfrentan a los grupos correspondientes del sustrato específico y los fijan en la posición apropiada. En el curso de la reacción también puede formarse uniones covalentes transitorias entre la enzima y el sustrato.
La molécula de sustrato fijada a la enzima sufre una deformación en los enlaces que ha de ser afectados por la reacción y adquiere un estado tenso, desde el cual pasa fácilmente a formar el o los productos. Este estado de tensión o activación es el llamado intermediario de transición y explica por qué la enzima reduce la energía de activación. Hasta aquí se ha hecho referencia a un sustrato. Sin embargo, en muchas reacciones químicas catalizadas por enzimas, participan dos o más moléculas de sustrato distintas. En estos casos, el sitio activo ofrece un nicho en el cual los sustratos son ubicados juntos, en la posición y orientación más favorables para interactuar. Se promueve así una formación de un estado de transición, se reduce la energía de activación y la velocidad de reacción es acelerada. Hay siempre una gran diferencia de tamaño entre la molécula de la enzima y el sustrato. Aun cuando el sustrato sea una macromolécula, la zona de esta que experimenta la acción por la enzima es un segmento pequeño. Por ello, muchos autores se han preguntado por qué a lo largo de la evolución se han seleccionado macromoléculas, como ARN y proteínas, para cumplir el papel de enzimas y no moléculas más pequeñas, más económicas desde el punto de vista de su síntesis por la célula. La explicación más satisfactoria es la siguiente. Con moléculas pequeñas sería muy difícil obtener una configuración tridimensional adaptable a un determinado sustrato y crear un nicho precisamente conformado. Si bien el sitio activo es una porción reducida de la molécula, toda esta colabora en mantener la disposición adecuada. La coenzima también participa en asegurar la conformación óptima. Se une a la enzima en un lugar a ella destinado generalmente próximo al sitio activo y a veces forma parte del lugar del sustrato. A fines del siglo pasado, Fischer emitió una hipótesis en la cual homologaba la unión del sustrato a la enzima con el encaje recíproco de la llave a la cerradura. Existiría complementariedad estructural para el ensamble preciso. Esta hipótesis explica los casos de enzimas con muy estricta especificidad, pero exige una rigidez no compatible con conocimientos actuales sobre la estructura de la molécula y conformación de macromoléculas. Se conocen agentes que producen cambios conformacionales en las enzimas y con ello aumentan la actividad catalítica. Actualmente tiene más aceptación la hipótesis de Koshland, de adaptación o ajuste inducido, que considera a la enzima como una estructura dotada de plasticidad y flexibilidad. No se trata de un modelo rígido e inalterable, sino de una masa modificable en contacto con el sustrato que se adapta a él, orientando los residuos esenciales en la porción óptima en el momento de formar el complejo ES. En este sentido, solo el sustrato adecuado provoca en la enzima la disposición precisa de cadenas laterales necesarias para la catálisis. Cuando el sustrato se une a la enzima, induce un cambio conformacional en la molécula de esta y recién entonces se acomodan los grupos funcionales críticos para asegurar la ubicación más efectiva. O sea, este es el modelo de encaje inducido. Zimógenos. Algunas enzimas se sintetizan en la célula de origen al estado de precursores inactivos llamados zimógenos o proenzimas o preenzimas. En la mayoría de los casos, estos precursores son proteínas simples que se convierten en enzima activa por un proceso de hidrólisis. Agentes específicos, frecuentemente enzimas hidrolíticas, producen la ruptura de la cadena polipeptídica del zimógeno, cambian la conformación de la molécula y le otorgan actividad catalítica. Son proenzimas algunos componentes de los jugos digestivos, secretados como zimógenos por las glándulas originales y activados al llegar a la luz del tracto gastrointestinal. Otras, presentes en el plasma, son precursores de enzimas proteolíticas que intervienen en el proceso de coagulación de la sangre.